Roberto Navarro dejó en evidencia a Milei. Milei nos convirtió en un protectorado de los Estados Unidos. Trump opera directamente en el mercado financiero local. Milei lo apoya en todas sus funestas aventuras. Milei se va de los entes internacionales de los que se va Trump, copia su sistema de inmigración y va, y esta es la novedad, rumbo a la dolarización. Un comité norteamericano, liderado por Scott Bessent, trabaja en el fortalecimiento de la moneda norteamericana en el mundo. Entre las medidas, analizan impulsar la dolarización del continente. Se lo están proponiendo a varios jefes de Estado. Y el primero en anotarse, es muy factible que el único, fue Milei. Pronto, va a haber novedades al respecto. Milei, preocupado porque no puede bajar la inflación, pero fundamentalmente no teniendo mucha posibilidad de decirle que no a un Trump que le volvió a prestar plata. Hoy. Esa es la relación de Milei con Trump. Milei se asoció a un tipo que ya se considera un fascista, Trump, con características similares a los nazis. Al menos 3 medios de primer nivel ya lo señalaron en esos términos. El New York Times, el Financial Times y The Atlantic hablan de fascismo en la primera potencia mundial. El trumpismo no es conservadurismo, es fascismo. Su política se basa en la limpieza étnica, en la expansión imperial, en la destrucción de la cultura, en la represión de la libertad de expresión, en la violación de los derechos humanos, en el desprecio a la mujer, los ataques contra los inmigrantes, los discapacitados y los ecologistas. El ICE es un grupo de tareas estatal que secuestra, tortura y asesina. Secuestra, tortura y asesina. Mírenlo. ¿Hasta dónde puede llegar una redada migratoria? En Minnesota, esa pregunta ya no es teórica, es real y está en video. En los últimos días, imágenes grabadas por ciudadanos comenzaron a circular con fuerza. Ventanas rotas, personas sacadas a la fuerza de sus autos. Gas pimienta directo al rostro. Así operan algunos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, durante operativos en Minneapolis y St. Paul. Según testigos, los agentes de ICE intentaron abrir la puerta del vehículo de la mujer. Ella arrancó y un oficial disparó a través del parabrisas. Todo indica, de acuerdo también con testimonios de personas que estaban allí, que la mujer lo único que estaba intentando era irse de la zona. Mira, ahí está más o menos el momento en el que se va. No pareciera ir en contra de alguno de los agentes y le dispararon en la cara. Es el drama de la detención de una familia inmigrante en Minneapolis. El momento en que agentes federales detienen a un joven y a otro hombre. Este último les pide que no detengan a una mujer que lleva un bebé. Cierra la puerta, cierra la puerta. Yo me voy con mi esposo. Él va preso. No, yo también. Mami. Testigos presenciales captan cómo agentes federales rodean a un hombre en Minneapolis, lo tiran al suelo, lo golpean y finalmente le disparan. La indignación pública en Minnesota se reavivó esta semana con el caso de Liam Conejo Ramos, de 5 años, y su padre, Adrián Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia. El director de la entidad federal argumentó que el niño se encuentra en las mejores condiciones posibles y aseguró que no fue separado de su familia. El niño está en el entorno menos restrictivo con un miembro de la familia. No creo que haya algo mejor que eso. Y en cuanto a la atención, la mejor atención que he visto es la de ICE. ICE tiene detenidas a 67.000 personas. Las tiene detenidas en la que los organismos de derechos humanos de Estados Unidos denominan Gulag, por los campos de concentración de Stalin. Lo consideran un campo de concentración. Amnesty denuncia que en esos campos, en donde tiene detenidas a la gente Trump, hay falta de comida, es decir, hay hambre, hay violencia física y hay abusos sexuales. Estamos hablando del gobierno de la primera potencia mundial, con capacidad en bombas atómicas para destruir el mundo. Digo porque hay argentinos que todavía no se dieron cuenta, están leyendo lo que pasó con Tapia y qué sé yo, no saben lo que está pasando en el mundo. 5.000 de esos detenidos son niños, 500 tienen menos de 5 años. Calles desiertas, escuelas cerradas, hombres armados como soldados y con la cara tapada,
recorren la ciudad deteniendo a personas solo por portación de cara. No hay donde esconderse salvo en las casas. Muchas familias dejaron de salir. Los padres no van a trabajar. Los chicos no van a la escuela. Toman clases virtuales. Amigos o vecinos les acercan la comida. Eso pasa en Minnesota. Diarios de todo el mundo comparan al ICE con los camisas negras de Mussolini y los camisas pardas de Hitler. ¿Lo escuchaste en los medios argentinos? No es solo Trump. Y acá viene la gran preocupación, porque si no uno pensaría, bueno, qué sé yo, por ahí Trump pierde las elecciones. La Corte Suprema de Estados Unidos habilitó en septiembre pasado al ICE a detener a cualquier persona aunque no tenga orden de deportación, solo por portación de cara. En el fallo Noem versus Vázquez Perdomo, el máximo tribunal del país consideró que el color de piel, escuchá, que el color de piel, el acento y hasta el tipo de trabajo constituían sospecha razonable para que los agentes migratorios detuvieran a personas en las redadas masivas de Los Ángeles. Hace solo unos meses pasó esto. Es decir, esto es la institucionalización del fascismo en la primera potencia mundial, potencia con un arsenal nuclear capaz de destruir el mundo. La Corte y el Congreso de Estados Unidos dejan hacer a Trump, igual que la Corte argentina y el Congreso argentino, dejan hacer a Milei. Es una suerte de abdicación colectiva. Todos dejan que el fascismo avance. El fascismo no es solo violencia física. El gobierno de Estados Unidos analiza terminar con la obligatoriedad de la vacunación para la escolaridad. Y están hablando del próximo curso escolar, ¿eh? Un alto funcionario acaba de señalar que quieren ver si realmente cuando la población no esté vacunada hay récord de contagios de sarampión, por ejemplo. Esto lo dijo Kirk Milhoan, presidente del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización. Y agregó, bueno, veremos, sin vacunas, cuál es la incidencia de hospitalizaciones y de muertes. Esto pasa en la primera potencia mundial. El fascismo es muerte. El fascismo es muerte. Trump actúa como dueño del mundo, toma lo que quiere, secuestró a Maduro, le dice a los chavistas, tranquilos, mientras den el petróleo, se pueden quedar ahí. Tiene drones actuando en México, ya tiene drones actuando en México. Amenazó a Colombia, a Cuba, y afirmó que se va a quedar con Groenlandia. Acaba de decir Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, que esta medida que tomó Trump, de decir, bueno, le subo aranceles a cualquiera que le venda petróleo a Cuba, está generando una crisis humanitaria en Cuba. A nosotros no necesita invadirnos ni bloquearnos porque Milei es su empleado. Ahora, viene por nosotros y viene por lo nuestro. Pregúntenle al avioncito ese que bajó el otro día en Tierra del Fuego. ¿Cómo llegamos a esto? Seguro que es un proceso de décadas, pero uno podría decir que el mundo se rompió en Gaza. Un lugar en donde el genocidio se cometió a la luz del día, no son los campos de concentración de los nazis que de alguna manera intentaban esconderlo. No, Netanyahu y Trump lo hicieron a la luz del día. Y ahora el hijo de Trump dice que Gaza es un gran negocio ante el silencio mundial. O sea, vivimos en un mundo en el que Trump puede hacer negocios inmobiliarios sobre los cadáveres de los niños de Gaza. Vivimos en un mundo en el que recibe el Nobel de la Paz una belicista como Corina Machado y en el que el chileno Kast, que ganó las elecciones para ser presidente en Chile, puede nombrar como ministro de Derechos Humanos a un defensor de Pinochet. La extrema derecha crece fuerte en España, en Francia, en Italia, en Alemania, bueno, en Chile acaba de ganar. Y ayer ganó en Costa Rica una mujer que reivindica a Bukele y que dice que va a hacer lo mismo que Bukele. Es decir, aunque el fascismo todavía, aún por ahora, es menos letal que en las primeras décadas del siglo XX, está más extendido que en las primeras décadas del siglo XX. Está más extendido. Hay más países que se van acercando al infierno. Y acá viene el porqué o una de las razones
por las que llegamos a esto, ¿no? Digo, la concentración atroz de la riqueza a la que llegamos generó tanta pobreza que resultó en insatisfacción democrática. Es decir, la mayoría de la gente, empobrecida, dice, bueno, ¿para qué me sirve la democracia? Dame otra cosa. Y fue en esas circunstancias que el neoliberalismo te vende como solución a la miseria que ellos mismos generaron la versión extrema del capitalismo, que es el fascismo. 12 personas en el mundo tienen más dinero que 4.000 millones de personas. Dicho de otro modo, 12 personas tienen más plata que la mitad de los habitantes del planeta. 12. Un informe de Oxfam advierte que la concentración extrema de la riqueza está debilitando las democracias. Incluye a Argentina y señala a Marcos Galperín como beneficiario de exenciones fiscales millonarias que no necesita. Milei trabaja para esos súper ricos. Míralo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en conjunto ARCA, con el Ministerio de Economía y con el Banco Central para flexibilizar todas esas normas para que nadie los persiga por utilizar los dólares que ustedes tienen en el colchón. Es decir, una verdadera revolución monetaria de la libertad, porque nosotros consideramos que aquellos que fugaron la plata no son delincuentes, son héroes que lograron escapar de los hijos de puta de los políticos que les querían romper el orto con el impuesto inflacionario. Es esta concentración la que rompió el mundo, la que permite estas atrocidades ante el silencio de los cobardes, de los cómplices y de los pueblos exhaustos que creen la receta fascista. Hay que reconocer de una vez por todas que ellos, los supermillonarios, son los que mandan. Ellos son el poder. Ya no sirve manifestarse en la Plaza de Mayo. Hay que ir a reclamarle a ellos, a los dueños del mundo, a los jefes de Milei, a los jefes de Trump, porque ellos son los que mandan. Como siempre, no todo es lineal. Trump no está solo en el mundo y los supermillonarios tampoco. Los países más exitosos del planeta tienen estados fuertes y gobiernos importantes. China, India, Rusia, Brasil, entre ellos. Yo diría que la humillada Europa ya negocia con ellos y que ahora los aliados son los rusos y los chinos. Trump tiene un enorme problema. Los mayores tenedores de bonos de Estados Unidos, los acreedores de Estados Unidos, son ellos. Son los grandes países. Y empezaron a vender esos bonos, que es una forma de financiar a Trump y a Estados Unidos, es decir, a debilitarlo en su poder. En todo caso, hoy el eje, que en el siglo pasado eran los fascistas, son Trump y los supermillonarios. Y los aliados son las potencias que les disputan el liderazgo. Esos son los dos bandos de una guerra en la que Milei nos puso del lado del mal, del lado de los nazis estamos, del lado de los nazis estamos. Hay un mundo, el de China, India, Rusia, en el que la política planifica y controla lo que hacen los privados. Y hay otro mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, entre los más grandes, en el que los privados son el poder. Y ellos manejan a los políticos, o no tan políticos, porque no es casual que los superricos busquen a los Milei, a los Trump, a los Bukele, a los Bolsonaro. Es decir, lo que quieren es dejar atrás a los verdaderos políticos, para decirlo más claro. Quieren terminar con la política para dejar atrás la democracia. Y hay que decirlo, en todo caso, ninguno es una democracia republicana, como antes, ninguno de los dos bandos. El poder en ambos bandos es de los machos alfa, de los depredadores, como dice Da Empoli. Van por todo sin reglas. El mundo cambió. Qué rápido, ¿no? Por ahí no fue tan rápido, no nos dimos cuenta. Cada vez más países sufren la crisis de medios de comunicación que vos ves acá. Esta farsa cotidiana, que esta noche vuelve. Cada vez más países ven prostituirse su sistema judicial. Hoy los enemigos de los trabajadores del mundo son los superricos. Hoy los enemigos de los trabajadores del mundo son los superricos. Ellos tienen el salario que te falta. Ellos tienen la educación que le falta a tus hijos, la salud que te falta a vos y a tus viejos. Ellos la tienen. No nos equivoquemos del enemigo. Te van a decir que el enemigo son los inmigrantes, los negros, los planeros, los kirchneristas.
son ellos. Milei habla de un país que no existe, habla de crecimiento, habla de la baja de la pobreza, de la baja del empleo. Y uno diría, solo en un mundo de posverdad puede decir semejantes boludeces, pero las dice, míralo. Más allá de los enormes logros que hemos mostrado durante esos años de gestión, extirpando un déficit fiscal de 15 puntos del PBI, bajando la inflación del 300% al 30%, reduciendo el riesgo país en 2.500 puntos básicos y haciendo crecer la economía, mientras que la pobreza bajó del 57 al 27%, llevando políticas públicas guiadas por valores éticos y morales. El país está en recesión desde que asumió Milei. Por más que La Baña diga lo contrario, el émulo de Guillermo Moreno. Estamos en estanflación, con la inflación subiendo y el PBI cayendo. Y si no aparecen caídas más catastróficas de la actividad total, es porque el PBI, y a veces la gente no entiende eso, el PBI total no es un indicador de bienestar social. Crecen el petróleo, la minería, el campo y los bancos. Pero entre todos esos sectores, que son los únicos que crecen, acumulan solo el 9% del empleo total. El 91% del empleo están en sectores que caen dramáticamente. En el presupuesto recién avalado por el Congreso hay un 50% menos de fondos en educación. Eso es lo que está pasando en Argentina. Se acabó la Argentina de las notebooks para todos los pibes. Se acabó la Argentina que distribuyó 80 millones de libros para todos los pibes. Se acabó la Argentina que te ponía una universidad cerca de tu barrio para que vayas y te daba unos mangos para las fotocopias. Y ibas en transporte barato. Esa era la Argentina que teníamos. Y esa Argentina se perdió. Y ese dinero se lo dieron a los ricos con bajas de impuestos. Mirá a Milei diciéndoselo. Esta administración empecinada en reducir el costo argentino en la totalidad de la vida económica nacional, para así mejorar la competitividad de todos los sectores productivos. Vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo a ustedes. Estamos viviendo un saqueo a los trabajadores, a los hijos y a sus padres. Aumentó la mortalidad infantil por primera vez desde principios de 2002, que había sido consecuencia de la crisis de 2001, la crisis que había sido la crisis financiera, económica, política e institucional más grande de la historia argentina. Volvió a crecer la mortalidad infantil. Y si no hay una hecatombe social, es porque el mileísmo, y uso sus palabras, es el gobierno más planero de la historia. 7,5 millones de personas tienen algún tipo de subsidio, asignación universal por hijo, tarjeta alimentar, PLAR 1000 días. 3 millones más que los que tenían con Cristina. Y si hablamos solo de planes, excluyendo la UH, Cristina dejó 250.000 planes y Milei tiene 2,5 millones de planes, 10 veces más. Esta es la verdad sobre el gobierno de Milei. Son limosnas que le dan a los que no consiguen un conchavo. Hablan de meritocracia, que si trabajás mucho vas a ganar plata. Bueno, si fuera así, los albalines estarían llenos de guita, ¿no? Dicen que si sos inteligente, seguro que vas a tener plata, que ahora con la meritocracia, si sos inteligente tenés plata. Bueno, los científicos de Argentina deben estar llenos de guita, ¿no? Es una farsa, es una farsa. La situación de los trabajadores es de pauperización. Es de pauperización. La libertad es solo para los ricos. Los trabajadores tienen que tener 3 empleos para sobrevivir. ¿Cuál es la libertad del sobreexplotado? Si no tiene tiempo ni de ver a sus hijos, ni de tomar una cerveza con los amigos. Y cuando llega a la casa, a la cama, después de 14, 16 horas de laburo, exhausto o exhausta, está muerto. ¿Cuál es la libertad? La libertad para los ricos. La libertad es para los ricos. Están acostumbrando a una nueva generación a que la vida es así. Y creen que la vida es así. Miralo a este pibe. Hace mucha plata, bro. O sea, si le metés 16 horas, hace mucha plata. Y está bueno, creo que lo que más conviene es la plata. ¿Sentís que sos libre cuando laburás en esto? Sí, totalmente. La plata te da libertad y repartir más todavía, porque, o sea, por más que estás haciendo algo para alguien, estás andando en bici, estoy con mi cabeza, escuchando música, respondiendo audios, porque no dejo de perder mi vida, amigo. No dejo. ¿Qué les parece ese pibe? A los ricos le dan inocencia fiscal y a los pobres los meten en cana. El Código Civil se usa para que los ricos puedan saquear de manera legal. Y el Código Penal es para castigar a los pibes, cada vez más chicos, que intentan recuperar algo de lo que les robaron los ricos en el saqueo.
Si quieren encanar a delincuentes, les aviso que no son menores, ¿eh? Están todos bien entrados en años. Mañeto, Milei, Macri, Caputo, Sturzenegger, viejos chorros. No tienen que bajar la edad de imputabilidad. Son todos viejos los chorros. Esos son las que tienen la que te falta, no los pibes. Si Milei dolariza, esta realidad distópica se hace crónica. La semana pasada Milei le dijo a Santilli que él va a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires en 2027. Y le dijo a Dorni que él va a ser el candidato en la ciudad de Buenos Aires en 2027. Y a Patricia Bullrich que ella va a ser la candidata a vicepresidenta. La ídola de los fascistas argentinos. Es decir, está convencido de que va a ganar. ¿Es factible que Milei llegue competitivo a los 2027? Es importante entender que este tiempo distópico, que aparece como anomalía, puede volverse una realidad duradera si Milei se sienta en el poder. Es necesaria una voz clara y potente que diga claramente que la riqueza que producen los trabajadores es para los trabajadores, porque nos desacostumbramos. Se normaliza, se naturaliza la esclavitud. Hace falta una voz potente que diga claramente la riqueza de los trabajadores es para los trabajadores. Es necesario que los políticos le pierdan el miedo a los ricos. La política no es para cobardes. La mayor parte de la dirigencia del campo popular desprecia las redes, que es el nuevo Ágora. Está muerto, sin redes. Y los pocos que lo usan, lo hacen mal. Hoy las redes son emociones. Y llamar la atención de alguna manera. Los discursos racionales, sin emoción, son aburridos, el algoritmo no los muestra. Vos estás contento porque lo escribiste, pero no se lo muestras a nadie. La tecnología cambió las reglas y cambió el Homo sapiens. Hay un cambio antropológico que modifica las reglas de la política. Si el mundo es de los depredadores, los candidatos del campo popular no pueden ser tibios ni cautelosos. Roosevelt dijo alguna vez de Somoza, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Bueno, el campo popular, para defender los derechos de los trabajadores, tendrá que buscar a nuestro hijo de puta. Hijo de puta con ellos, con los depredadores. Y si querés ser presidente y no lo sos, bueno, empecé a practicar, porque esta es la jungla, se acabaron las reglas y el sufrimiento de los trabajadores no espera. No se negocia con estos tipos. El hecho de que ganen elecciones no los hace menos autoritarios. Cagan a palo a los jubilados, le disparan en la cabeza a los fotógrafos, le quitan los remedios a los enfermos, vacían los hospitales, vacían el lugar a donde se curan los pibes con cáncer, le roban a los discapacitados. Nos inician causas penales a los que los criticamos, nos mandan a cagar a palo en la calle a los que lo criticamos. A los que negocian con ellos después los caga. Pregúntale a Roca. Con el fascismo no se negocia. Se los enfrenta y se los vence. Y dejen de andar llorando por ahí. Dejen de actuar como víctimas de Milei, de discursos quejosos. Terminen con la amabilidad, con los buenos modales. Dejen de poner la otra mejilla. Estos tipos nos declararon la guerra. Y ahí eran los traidores. A Jalil, a Jaldo, a los gremialistas pusilánimes. Que se vayan con ellos si son iguales. Que se vayan con Scioli. Luchemos contra el fascismo con todas nuestras fuerzas. Antes de que sea tarde. Buenos días. Si querés sumarte a la batalla cultural contra las nefastas ideas de Javier Milei, dale like, suscríbete y deja tu opinión en la caja de comentarios.